Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Em, bueno, primero que a veces se me pasa, agradecerte y agradecerle a todos los compañeros que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, César, te escribí la vez pasada porque, bueno, venía como dices tú, con la indagación va de alguna manera siendo más consciente en más periodos más largos. Entonces, hubo un momento como de muchas sensaciones que uno ni sabe qué, ¿no? Pero te preguntaba, todo eso que surge, le surge es al ego, es ego mismo, cualquier movimiento, ¿cierto? Porque la Correcto. conciencia solo es ser, Correcto, es igual, siempre, lo que tú dices y es observar el sujeto, siempre. Cualquier cosa es el movimiento al sujeto. correcto. Ok, ya. Y una inquietud, César, es que una vez nos contaste una historia, me pareció muy bonita y como mi hija todavía tiene recuerdos de cuando se burlaban de ella en alguna ocasión, contaste una historia de alguien, un sabio que tenía deformaciones en el cuerpo, ¿sí? Y que le replicó a unas personas que por qué se burlaban de él. Pero realmente me acuerdo ese detalle, yo no sé si porfa tú te acuerdas y me cuentas otra vez la historia o me dices de dónde la saco, que se la quiero contar a mi hija. ¿Sí te acuerdas? Y esa es la historia de un... Hay un libro muy, 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 muy conocido en India de no dualidad que se llama Ashtavakra Gita. Gita quiere decir canto, ¿sí? Sí, Porque este conocimiento generalmente se escribe o recita y recita en versos. sí, Ashtavakra era un sabio y lo llamaban Ashtavakra porque tenía 8 deformaciones físicas. Había un rey que se llamaba Yanak, que era el papá de Sita, que Sita era la consorte de Rama, un avatar en India, y estaba dormido, estaba soñando que era un mendigo, y algunos ladrones se compadecieron de él, le dieron un poco de comida y él se retiró a un pequeño bosque a comer. Cuando estaba a punto de ponerse la comida en la boca, apareció un tigre y le brinca encima, y en ese momento él se despierta. Cuando se despierta, todavía está asustado. Y él decía, pero uy, esto parece tan real. Y se preguntaba entonces, ¿cuál estado es verdadero? ¿Sí? ¿La vigilia o el sueño onírico? ¿Sí? Se encontró muy consternado con esa pregunta y mandó a hacer un concurso. ¿Sí? Mandó a llamar a todos los rishis, los sabios de la zona, y les ofreció una recompensa especial a que pudiera satisfacer su curiosidad. Iba pasando sabio por la corte y todos le respondían que ninguno de los estados es real, pero nadie le respondía cuál era el estado real. El rey, muy molesto, los iba metiendo en la cárcel, los iba metiendo presos en un calabozo. Llegó un momento que él estaba viendo afuera del palacio cuántos rishis quedaban y había uno que le llamó la atención. Hasta Bakra creo que en esa época tenía unos 16 años y lo mandó a llamar. Cuando hasta Bakra va pasando por la corte, empiezan a reírse de él. Y él se detiene y le dice, pensé que estaba en una corte de hombres sabios, ¿de qué se ríen del cuerpo? ¿Acaso yo soy el cuerpo? ¿Mm? Y todos, incluyendo el rey, se sintieron muy impactados por la autoridad que emanaba de tan joven sabio. Entonces, él es el que le dice, le hace la pregunta a Astabakra y Astabakra le dice, ok, yo te voy a dar la respuesta, pero con una condición. Y el rey dice, bueno, ¿y quién es este para ponerle condiciones al rey? Y le dice, bueno, ¿y cuál es la condición? ¿Qué es lo que pasa? Le dice, mira, todos esos rishis son ignorantes, pero son tan ignorantes como tú. Así que si ese es el caso, tú también deberías encerrarte a ti mismo.
Y el rey entendió, este sabio es especial o muy particular. Y a Chavacra le da la instrucción espiritual, le dice que ninguno de los tres estados, no solamente la vigilia, el sueño onírico, sino el sueño profundo, son reales. El único estado real es el cuarto estado, el estado de Turilla o de conciencia, el testigo de los otros tres estados. Y así es como el rey Yanak, en resumen, realiza el ser, se da cuenta de que él es conciencia. Ese diálogo está en un texto en el chat de WhatsApp, o está en los archivos, o está en el chat. Yo lo publiqué hace muy poco. Ok, gracias. A la orden. César, y también leí a alguien hace poco que todo afecta a la mente, ¿sí? Que incluso pues el ambiente, la comida, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que estar obviamente en satsang permea la mente, se supone que de una forma positiva, pues en el realizar la verdad, no el ser. Ay, ¿cómo pregunto eso? Es que no sé. Es decir, digamos que sería entonces mejor, digamos, estar en satsang que ver una película, ¿sí? Para esto, El buscador espiritual no pierde la oportunidad de estar en satsang eh, por el impacto que genera, el beneficio que genera. ujú, Me acuerdo que al principio, en mi caso, cuando yo fui al primer satsang con el señor Ratanlal, se hacía en el jardín de Ganesha. Y iba todos los días a las 10 de la mañana a ver si porque no sabía dónde vivía. Iba todos los días a esa hora a ver si había satsang. A veces lo hacía con otros grupos, alemanes, rusos, italianos o quien fuese, franceses. Y yo, aunque no entendiera la lengua y aunque no hablara muy bien inglés en ese entonces, me sentaba, ¿no? Y él me miraba y se reía, ¿no? Como un niñito, me acercaba ahí y como todo el frente generalmente estaba ocupado, me sentaba al lado de él, estaba sentado en una piedra y yo me sentaba al lado de él. Entonces él me miraba y se reía. No nos perdíamos un darshan, no nos perdíamos una sesión de cantos devocionales porque de una u otra manera sentíamos el impacto, el beneficio de ello, ¿no? discúlpame, César, que es Darshan. Darshan se llama la visión de la divinidad. La gente iba a donde Ramana por un darshan también, porque al sabio lo consideran Dios. O sea, él sabe que es Dios, él sabe que es conciencia. Entonces, como creen que Dios tiene una forma, entonces vamos a ver a Dios, vamos a tener darshan. Mm. Baba nos decía, yo soy Dios, tú también, yo lo sé y tú no. Esa es la única diferencia entre tú y yo. Y estoy aquí básicamente para decirte esto. Inclusive cuando regresaba a Venezuela estaba esperando que se acabara la mercancía para salir de nuevo a India a comprar más. Y pasaba unas 3 semanas, un mes viajando por India, compraba todo, lo enviaba para Venezuela y me iba para Putaparte y me quedaba ahí un tiempo, 3, 4 meses. Si todavía quedaba mercancía, entonces regresaba y si no, si faltaba un poquito, entonces compraba y la volvía a enviar y así sucesivamente. La mente del buscador, especialmente si está maduro, si está simplemente enfocada en este conocimiento y hacer que este conocimiento se convierta en su conocimiento directo. Lo que realmente funciona, lo que se llama satsang, es un poder que se activa de manera espontánea.
No se le puede atribuir a nadie. Y ese poder es realmente que está produciendo un impacto en el buscador. Si el buscador es maduro, entonces el impacto es mayor o inmediato. El satsang per se purifica la mente del buscador. Se va aclarando la mente, las dudas, se van disolviendo ciertas tendencias o un buen número de ellas. Satsang realmente quiere decir la traducción literal es buena compañía, y buena compañía es la compañía del sabio, pero realmente Claro. significa sumergir el sentido de individualidad en la realidad, es decir, hacer que el pensamiento yo se sumerja en su fuente. Cada vez que se sumerge en su fuente, se va debilitando dependiendo de la cantidad de tendencias, la calidad de tendencias en el buscador. ¿No? Es muy raro que el pensamiento yo se sumerja en su fuente y no regrese más. Generalmente regresa, no todo el mundo es como Ramana Maharshi y unos pocos otros que indagaron y el ego desapareció permanentemente. Aún en el caso de Ramana, él dijo que él pasó un buen tiempo, decía, con los ojos cerrados. Inclusive después, cuando estaba en el ashram, a veces, pum, pero él dice, yo no cierro los ojos, los ojos se cierran. Él decía que en esa época los ojos se le cerraban y se le quedaban pegados como con cola, no podía abrirlos. Y pasaba sumergido, no sumergido porque ya estaba sumergido en su fuente, pero pasaba muchísimo tiempo inconsciente del cuerpo, se perdía conciencia del cuerpo, al punto que los insectos se lo comían, se comían su piel, él ni se daba cuenta, porque no sentía nada. Por supuesto, después que tenía conciencia de cuerpo, tiene que haber algún tipo de sensación, pero mientras no hay conciencia de cuerpo, pues como cuando estás bajo anestesia, ¿verdad? Que te pueden abrir el cuerpo con un bisturí, sacar un órgano, etcétera, etcétera. Perdía conciencia de cuerpo, pero no perdía conciencia de ser. En este caso, conciencia de ser, conciencia. Eso se ve reflejado en su propia narrativa o narración de su segunda muerte física mientras caminaba por Arunachala. ¿Mm? Venía caminando y ¡pum! El corazón se detuvo, ¡pum! Cayó el cuerpo al suelo, empezó a ponerse morado. Él decía que como una especie de nube apareció delante de él y no tenía conciencia de cuerpo, tenía una especie de una vaga conciencia del gemido de los devotos, ¿no? Porque pensaban que se había muerto o se habían dado cuenta que el cuerpo había muerto. Él decía, pero aún así, por supuesto, dice, seguía consciente de ser y el corazón espiritual, ¿a qué? Seguía vibrando, para utilizar esa palabra. Después decía que del corazón espiritual algo como una especie de relámpago surgió, ¿m? Hacia el lado izquierdo del pecho, hacia el corazón físico, lo reactivó. ¿M? Él dice que el choque fue tan fuerte que el resto de su vida él quedó con la cabeza siempre se le movía. Hay un video en donde lo ves leyendo el periódico y lo cierra y se pone el periódico a un lado y se sienta.
Y le preguntaron que por qué. Él decía, bueno, imagínate un elefante entra en una casa de una choza de paja, pues, ¿qué puede esperar la choza de paja sino ser devastada? ¿Sí? La hermana fue un caso muy particular, uno entre un trillón. No necesariamente todo el mundo tiene que pasar por la experiencia de muerte física, inclusive la pérdida de conciencia de cuerpo. Lo que es importante es la pérdida la pérdida de identificación con el cuerpo. Y tienes que vivir como él, como un taparrabo y todo lo demás. Gracias. Nada.